Capítulo 1. El susurro bajo el arbusto, perspectiva dual, Nudo y Elías. La lluvia era una orquesta de tambores fríos y persistentes golpeando la tierra. Para la diminuta criatura acurrucada bajo el arbusto de zarzas, no era música, sino una amenaza líquida que empapaba cada hueso diminuto. El barro, una mezcla viscosa de arcilla y desesperación, se adhería a su pelaje, duplicando el peso de su miseria. Se llamaba Nudo, aunque él no lo sabía. Para él, era simplemente la existencia, un dolor punzante de estómago y el miedo, omnipresente y con un olor metálico que le quemaba las fosas nasales. El mundo era un lienzo de olores intensos y aterradores. El aroma de la descomposición, el dulce y falso perfume de la basura humana, y, por encima de todo, el hedor a humedad y abandono que ahora era parte de su propia piel. Cerró los ojos, intentando inútilmente detener la inundación de sensaciones. Cada gota de agua que caía de las hojas del arbusto era un latigazo gélido. Estaba demasiado débil para temblar con eficacia, demasiado exhausto para gemir. Solo quedaba la contracción instintiva de sus músculos, tensos en una rigidez que parecía querer fusionarlo con el suelo, volviéndolo invisible. Su mente de cachorro solo albergaba fragmentos de memoria, un calor fugaz y un suave lametón, su madre, y luego, el frío abrumador, el grito sordo y la soledad. El miedo se había anidado en su estómago como una piedra. Era un nudo constante de tensión física, una cuerda apretada justo debajo de sus costillas, recordándole que la vida era dolor, desconfianza y la urgente necesidad de esconderse. Entonces, el olor humano. Era diferente a los otros, no era el rastro fugaz de los pies apresurados que pasaban, sino un olor denso, anclado. Era un olor a jabón antiguo y, curiosamente, a metal oxidado y a una tristeza tan profunda que Nudo la sentía como una presión en sus propios pulmones. Este humano se acercaba lentamente, sin prisa. Cada paso era suave, no amenazante, pero la experiencia le había enseñado a Nudo que la suavidad era a menudo el preludio de la crueldad. Elías se detuvo. Había estado buscando una excusa para no volver a casa. Su casa, un búnker de silencio que se había construido después de dejar el ejército, era ahora su prisión. La lluvia siempre lo hacía peor. El sonido constante de las gotas le recordaba el monzón en el sudeste asiático, y el barro siempre le recordaba la impotencia. Estaba a punto de darse la vuelta, de volver a sumergirse en la anestesia de su soledad, cuando lo vio. O más bien, sintió la presencia. Era una pequeña mancha oscura bajo el arbusto, no más grande que su bota de combate. Si parpadeaba, se habría ido. Elías se agachó. No inmediatamente, sino en un movimiento lento y deliberado, como si estuviera desarmando una mina. El frío del barro penetró su pantalón, pero no sintió el frío, sentía el eco de un dolor mucho más profundo. La visión del cachorrito, vulnerable, temblando con una fuerza silenciosa y patética, activó algo en el que había estado dormido durante años, la necesidad de proteger. Una necesidad que había fracasado estrepitosamente en el pasado. «Hey, amigo», susurró Elías, y su voz era áspera por el desuso, pero baja. Estaba oxidada. «Estás solo, ¿verdad?» «Yo también lo estoy, pequeño Nudo». Nudo percibió el sonido humano, pero no las palabras. Solo el tono. Era un sonido bajo, vibrante, que no exigía nada. Su instinto le gritaba que corriera, pero no podía. Su cuerpo era una masa de músculos congelados. Se acurrucó más, intentando fundirse en la oscuridad. Elías se arrodilló por completo, dejando que la lluvia le mojara la cabeza. Ignoró el recuerdo punzante de la humedad helada en su uniforme. Extendió una mano lentamente, con la palma hacia arriba. No hizo contacto visual, entendiendo instintivamente que eso era una amenaza. Habló más consigo mismo que con el perro, un monólogo sobre la culpa y el peso de las decisiones. Solo quería salvarlos. «Solo uno», susurró. «Pero no pude». «Y la culpa se convirtió en esto», dijo, señalando el vacío a su alrededor. Quizás pueda salvarte a ti, pequeño. Es una segunda oportunidad para ambos». Nudo sintió que el dedo tibio y grande se acercaba a su nariz, invadiendo su territorio con el olor a metal y tristeza. Era demasiado.
Demasiado miedo. El nudo en su estómago se apretó con una intensidad dolorosa. Era la supervivencia o la muerte. Con un pequeño gruñido inaudible, un sonido más parecido a un chirrido de metal oxidado que a una amenaza, Nudo lanzó su cabeza hacia el dedo. Sus diminutos dientes de leche se cerraron en un pellizco patético. La mordedura no dolió, solo fue un ligero tirón en la piel desgastada de Elías. Pero el acto fue la liberación de su terror. Elías no se movió. No retiró la mano, aunque la sangre fina y rosada se mezcló inmediatamente con el barro y el agua. Se quedó allí, ofreciendo el sacrificio de su piel. Bien. Desahógate. Desahoga el miedo, murmuró Elías. Ahora, estamos heridos juntos, pequeño. Y ahora, podemos dejar que la herida se vaya. Nudo, confundido por la falta de reacción, se sintió de repente agotado. Soltó la mordida. El calor de la mano permaneció. Era el único calor que había sentido que no era su propia agonía. Un recuerdo de la madre, un segundo de seguridad, se encendió como una vela en su mente. Elías esperó un minuto más, la quietud era su arma más poderosa. Luego, deslizó la mano, no para agarrarlo, sino para formar un cuenco protector alrededor del cuerpo enlodado de Nudo. El cachorro, contra todo instinto aprendido, no luchó. Estaba demasiado cansado y, por primera vez, sentía que la persona que lo sostenía estaba más rota que él. Elías lo levantó lentamente, sujetándolo contra su pecho, bajo su chaqueta. La respiración superficial y entrecortada del cachorro era el único sonido que podía escuchar por encima del tamborileo de la lluvia. El calor del diminuto cuerpo comenzó a penetrar a través de la tela mojada, y Elías sintió un calor que no venía de su propio cuerpo. Era la vida. Era la responsabilidad. Se puso de pie, su gran cuerpo temblaba, pero no por el frío. Se dirigió hacia el coche. Mientras caminaba por el camino de grava, el sonido de su propio paso amortiguado por el barro, Elías tuvo una extraña sensación en la nuca. No era el miedo visceral de su Ted, sino un escalofrío calculado, una alarma que su entrenamiento militar había perfeccionado. Se giró. La lluvia había dado una pausa. La luz de un faro roto en la esquina de la calle apenas penetraba en la oscuridad. Allí, de pie, bajo el goteo de un gran roble, había una figura. Estaba inmóvil, vestida con ropa oscura, observándolos. No hacía ningún movimiento para acercarse o huir. Solo observaba. Como un depredador esperando. Elías sintió que el agarre del cachorro en su chaqueta se intensificaba, como si Nudo también lo hubiera sentido. ¿Quién es? ¿Por qué está observando este rescate?, pensó Elías, y el nudo de tensión en su propio estómago se tensó con una intensidad familiar y aterradora. ¿Hay una amenaza persistente conectada con el cachorro? Elías apuró el paso, sintiendo que la figura lo seguía con la mirada hasta que el coche, con un chirrido del motor de arranque, se alejó rápidamente, dejando atrás el silencio de la calle y la sombra del observador oculto. Capítulo 2. El silencio roto, el primer refugio. El motor del viejo camión de Elías tosía y traqueteaba, un sonido que resultaba áspero y chocante después del silencio húmedo de la calle. Nudo, acurrucado bajo la chaqueta empapada de Elías, registraba el movimiento y los nuevos olores, aceite quemado, el rastro persistente del tabaco rancio y, debajo de todo, el aroma metálico y sombrío que emanaba de su rescatador. Elías conducía con una tensión que Nudo podía percibir en la rigidez de su pecho. El miedo de Nudo había disminuido ligeramente, sustituido por la confusión y una gratitud primitiva y urgente hacia el calor que lo envolvía. Llegaron a la casa. No era un hogar, sino una estructura de ladrillo austera, rodeada por un jardín descuidado que reflejaba el estado interior de su dueño. Al entrar, Nudo se sintió abrumado por el silencio. Era un silencio denso, cargado con el peso de la soledad. Las paredes eran de un color neutro y desnudas, la luz era tenue y filtrada. Para un cachorro, acostumbrado al caos sensorial de la calle, el vacío del lugar era casi tan aterrador como el peligro. Olía a polvo, a limpieza excesiva, la manía de Elías por la desinfección, y a una esencia indescifrable de tristeza estancada, la que se adhiere a los muebles y a la madera. Elías dejó a Nudo suavemente en el suelo de la cocina. Aquí estarás a salvo.
No hay nadie más, susurró. Su voz se sentía extraña en el eco de la casa. Elías encendió una luz suave y Nudo, con dificultad, intentó ponerse de pie. El frío regresó al contacto con las baldosas. Elías lo miró y, por un momento, solo hubo una conexión silenciosa. Nudo, dijo Elías, la palabra era un gruñido bajo. Te llamaré Nudo. Porque eso es lo que tienes en el estómago, ¿verdad? Y yo también. Elías buscó una toalla vieja y comenzó la tarea del primer baño. Era una necesidad urgente. Llenó la bañera con agua tibia, pero Nudo solo veía una trampa más. El sonido del agua corriendo le recordaba a la lluvia que casi lo había matado. Cuando Elías lo levantó para ponerlo en el agua, Nudo se resistió, con el cuerpo tenso y un pequeño gemido de pánico que apenas escapaba de su garganta. La escena del baño se convirtió en una tortura sensorial. Elías, con paciencia de hierro, lo sostuvo firmemente pero con suavidad. Elías tenía que obligarse a mantener la calma, concentrándose en la textura del pelo enmarañado y el calor del agua. Para Nudo, era una lucha interna. El calor era agradable, pero el agua se sentía como un elemento que venía a ahogarlo. Tranquilo, chico. Es solo agua. No va a hacerte daño, dijo Elías, su voz vibrando en su pecho. Pero mientras flotaba el barro y los escombros de la calle del pelaje de Nudo, un olor químico y persistente se liberó con el calor, un olor no natural, a desinfectante industrial y algo metálico y acre, enterrado profundamente. Elías sintió una punzada familiar, un olor que lo transportó instantáneamente de vuelta a la guerra, a la sala de cirugía de campo donde había despertado después de una explosión. El flashback fue rápido, intenso, la visión de una herida abierta, el desinfectante penetrante, el dolor agudo. Elías se detuvo, su respiración se aceleró. Nudo, sintiendo el cambio en el agarre de Elías, la rigidez repentina y la aceleración de su corazón, detectó el olor a miedo, amplificado. Era el mismo olor a tristeza, pero más fuerte, más peligroso. El cachorro dejó de luchar, concentrándose en el humano. Su vulnerabilidad obligó a Elías a volver al presente. No. No es lo mismo. Es solo un baño, murmuró Elías para sí mismo, sus manos temblando. Forzó su concentración a la tarea. Terminó el baño con movimientos precisos, envolviendo a Nudo en la toalla suave. Después de alimentarlo con cuidado, una papilla tibia que Nudo devoró con una rapidez desesperada, Elías se sentó en el suelo, ignorando la cama sin hacer. Se recostó contra la pared. El silencio regresó, solo interrumpido por el sonido de la respiración superficial del cachorro. Elías miró a Nudo, que ahora estaba limpio, aunque su cuerpo seguía siendo un manojo de huesos bajo el pelaje empapado. Comenzó a hablar, no esperando respuesta, sino usando al cachorro como un conducto para liberar la presión. Sabes, Nudo, no es la primera vez que huyo, dijo Elías, su voz apenas un murmullo. Dejé a mis amigos. Los dejé a todos. Estaba en la misión, ¿entiendes? Y no pude con la presión. Mi gente, mi escuadrón, ellos confiaban en mí para tomar la decisión correcta. Y yo me congelé. Me bloqueé. Elías hizo una pausa, las palabras le dolían en la garganta. Y la culpa, Nudo, la culpa es más pesada que cualquier armadura. Por eso vivo aquí, ¿ves? Para no tener que fallarle a nadie más. Estoy en cuarentena. Es mi castigo. Nudo se arrastró fuera de la toalla y, con pasos inseguros, se acercó al pecho de Elías. Levantó la cabeza y, por primera vez, no sintió un nudo de miedo, sino un olor a tristeza tan denso y puro que le recordó a su propio dolor de abandono. Elías estaba hablando de su propia versión del frío y el barro. Nudo reaccionó instintivamente, como si reconociera a un alma gemela herida. Levantó su pequeña pata y la apoyó torpemente en el cuello de Elías, emitiendo un gemido suave y corto, que para Elías sonó como una sílaba de simpatía. Fue la primera vez que Nudo se comunicó sin la necesidad del miedo. Elías sintió que el gemido lo atravesaba. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Era la primera emoción no traumática que experimentaba en años. Gracias, chico, susurró Elías, su voz quebrada.
Creo que tú me estás rescatando a mí. Se quedaron así, en el suelo frío. Elías acariciaba suavemente a Nudo, sintiendo la frágil estructura de sus costillas. El cachorro, ahora caliente y seguro, se acurrucó justo en el hueco del pecho de Elías. Elías sintió el pequeño y frenético latido del corazón de Nudo contra su propia piel. Era un latido que no era el suyo, pero que lo mantenía anclado a la realidad. Era una presencia cálida que lo obligaba a dejar de pensar en la oscuridad del pasado. Era la primera vez que Elías sentía a otra presencia sin sentir miedo, no desde el trauma. Su mano, que antes solo recordaba sostener armas y levantar escombros, ahora acariciaba el pelaje mojado con una gentileza inédita. Nudo, por primera vez en su corta vida, no sentía hambre. Sentía calor, seguridad y, sin embargo, también una nueva tensión. Al acurrucarse contra Elías, detectó un olor sutil pero inconfundible en la ropa de su mano, diferente al olor a tristeza. Era un olor fuerte, agrio, a metal y pólvora, enterrado en las fibras de su chaqueta militar vieja que Elías solía usar. Era un olor peligroso, un olor que Nudo había olido en los fragmentos de sus peores recuerdos. Mientras acunaba al cachorro, Elías movió la mano para acariciar la espalda de Nudo. Su dedo rozó una pequeña protuberancia en la pata trasera del perro. Se detuvo. Levantó suavemente la pata y, a la tenue luz de la cocina, examinó la zona. Nudo tenía una cicatriz. No era una herida al azar, sino una línea perfectamente simétrica, como si se hubiera marcado con un instrumento afilado y caliente. Era antigua, ya curada, pero innegable. Esto no es una herida accidental, pensó Elías, y el escalofrío que sintió no era el de la lluvia, sino el de la paranoia. La conexión con la figura que los observaba regresó con urgencia. Elías recordó un diálogo fugaz de su época de servicio, sobre marcas de identificación en perros militares. Elías miró a Nudo, que ahora dormía pacíficamente, ajeno a la alarma que su cicatriz había activado. Sintió que el nudo en su propio estómago se tensaba de nuevo, pero ahora no era por su propia culpa, sino por el miedo por la vida de la pequeña criatura. El rescate se estaba convirtiendo en algo más grande, más oscuro. ¿Qué era Nudo? ¿De dónde venía ese olor a peligro y esa marca? Elías se levantó lentamente, sujetando al cachorro con una firmeza protectora. La noche se había vuelto tensa y Elías sabía que el silencio de su refugio estaba a punto de romperse de forma permanente. Elías sintió la necesidad de actuar. Colocó a Nudo en una caja improvisada y, en lugar de ir a descansar, fue directamente a su escritorio, donde había guardado, de forma segura, su viejo equipo de comunicaciones y su portátil cifrado. Elías iba a empezar a investigar. Se inclinó sobre la caja y susurró a Nudo, quien solo movió una oreja. Voy a protegerte, chico. Lo juro. Esta vez, no voy a fallar. La mano de Elías se extendió para tomar el walkie-talkie polvoriento. Al hacerlo, su mirada se posó en un pequeño calendario en la pared, con una fecha marcada. No era una cita, sino el aniversario de un suceso doloroso. La seguridad de Nudo dependía de desenterrar secretos, quizás, los mismos secretos que habían arruinado la vida de Elías. Y Nudo, el pequeño Nudo de miedo y amor, acababa de forzar a Elías a terminar su autocuarentena y a volver a luchar. Capítulo 3. La sombra del pasado, miedos anidados. Las primeras semanas fueron una danza delicada entre la paranoia de Elías y la adaptación gradual de Nudo. Elías había impuesto una rutina militarizada a su nueva vida, horas fijas para comer, caminar y revisar el perímetro de la casa. Paradójicamente, el trauma de Elías, que lo había aislado del mundo, se convirtió en una herramienta de supervivencia para el cachorro. La previsibilidad calmaba el miedo anidado de Nudo, el que se manifestaba en sobresaltos ante ruidos repentinos y en la tendencia a esconderse en los rincones más oscuros. Nudo, por su parte, se fortalecía a un ritmo asombroso. Su pelaje se había vuelto lustroso, y sus movimientos, aunque cautelosos, eran ahora enérgicos. Pero los miedos específicos persistían. Un portazo en la casa vecina, el clic de la llave en la cerradura, o incluso la sombra abrupta de un pájaro sobre el suelo, provocaban en Nudo una parálisis instantánea, un regreso al estado de criatura temblorosa bajo el arbusto. Elías notó estos patrones. En lugar de ignorarlos,
los abordó con la misma concentración que usaba para desarmar un artefacto. Si Nudo se asustaba con un ruido, Elías se sentaba en el suelo con él, haciendo el ruido suavemente una y otra vez, hasta que la tensión en el cuerpo del cachorro disminuía. «Es solo un sonido, Nudo. No un misil», susurraba Elías, y al mismo tiempo, utilizaba las técnicas de respiración que le habían enseñado en el ejército: inhalar durante 4 segundos, contener, exhalar durante 6. Para calmar a Nudo, Elías se veía obligado a calmarse a sí mismo. El cachorro era su biorretroalimentación involuntaria, su estabilidad emocional dependía de la estabilidad del perro. Si Nudo se calmaba, el nudo de ansiedad de Elías se aflojaba. La curación era un acto recíproco. La conexión se profundizó cuando Nudo reveló su habilidad excepcional. Una mañana, mientras Elías estaba en la cocina calentando agua, un olor específico, un residuo de un desinfectante fuerte que usó para limpiar un viejo mapa, desencadenó un ataque de pánico en Elías. No fue un flashback visual, sino un colapso interno. Las paredes parecían cerrarse sobre él, su corazón latía a un ritmo alarmante, y una mano invisible le apretaba la garganta. Cayó al suelo, paralizado. Nudo, que estaba masticando un juguete en el salón, se detuvo. No reaccionó al ruido de la caída de Elías. Reaccionó al olor químico de la adrenalina y el sudor frío, y al sonido agudo e interno de la angustia. Se acercó rápidamente, pero no lamió ni gimió. Nudo utilizó su hocico para tocar con precisión el punto exacto en el pecho de Elías, justo donde el latido era más caótico y la tensión muscular era más fuerte. Era un toque de presión firme y constante, como si estuviera intentando realinear un hueso dislocado. Elías, incapaz de moverse, sintió el foco de calor en su pecho. La sensación lo obligó a interrumpir el bucle de su mente. «Nudo», jadeó Elías. El cachorro mantuvo la presión hasta que la respiración de Elías se hizo superficialmente más lenta. Fue una prueba irrefutable. Nudo no solo detectaba la emoción, la anticipaba y la dirigía. Poseía una inteligencia y una sensibilidad fuera de lo común. Sin embargo, el bienestar de Nudo exigía un contacto que Elías había evitado: el veterinario. La herida en el dedo de Elías y la necesidad de vacunas eran apremiantes. Elías se obligó a hacer una cita. Fue una decisión tomada con sudor frío y la planificación de una operación de asalto. El doctor Moreno era el polo opuesto a Elías, un anciano con manos temblorosas y una mirada sabia y tranquila, cuyo consultorio olía a alcohol y esperanza. Elías entró tenso, listo para huir al menor signo de amenaza. Un cachorro fuerte, señor. Elías no había dado su nombre, solo se presentó como un rescatista. Elías, dijo Elías, su voz seca. Señor Elías, continuó el doctor Moreno, sin presionar. ¿Y cómo se llama este joven? Nudo. El veterinario examinó al perro con minuciosidad. Nudo, sorprendentemente, se comportó bien. No tembló ante el tacto del extraño, solo se mantuvo cerca de la pierna de Elías. Está desnutrido, pero se recupera. Y tienen un vínculo notable, ¿sabe?, comentó el doctor, con una sonrisa amable. La incomodidad de Elías creció. El doctor Moreno luego deslizó su dedo hacia la pata trasera de Nudo. Se detuvo en la cicatriz perfectamente simétrica. La expresión del veterinario cambió, la amabilidad se sustituyó por una seriedad sombría. Esta marca, dijo, examinándola con una lupa. Esto no es una cicatriz de juego. ¿Sabe algo sobre el pasado de este perro? Elías sintió que la temperatura de la habitación subía. Lo encontré bajo un arbusto. El doctor Moreno suspiró, cerrando el historial. Hace unos años, hubo rumores, más que rumores, casos documentados. Una red de contrabando que operaba en la región, en zonas rurales como esta. No solo vendían. Se rumoreaba que eran criadores de perros de alerta, modificando genéticamente y entrenando a cachorros jóvenes para tareas muy específicas, usando estas marcas para clasificarlos. Programas ilegales, muy discretos. La policía nunca pudo atrapar al líder. Elías sintió un escalofrío. El olor a pólvora y la sensación de ser vigilado volvieron.
Nudo no era solo un perro abandonado, era un producto con un pasado violento. Elías intentó ser distante, pero Nudo, rompiendo la tensión, se levantó y, en un acto inesperado, lamió la mano arrugada del veterinario. Elías fue forzado a un diálogo incómodo, preguntar más, pero sin revelar que la marca le era familiar. ¿Qué tipo de clasificación?, preguntó Elías. No lo sé con certeza, señor Elías. Pero, si el perro fue abandonado así, es porque era un lote fallido, o porque quien lo poseía tuvo que deshacerse de él con urgencia. El punto es que estos perros no son olvidados fácilmente. Elías pagó rápidamente, agradeció y huyó. El doctor Moreno solo sonrió y dijo: cuídelo mucho, Elías. Parece que ambos lo necesitan. De vuelta a casa, Elías sentía que las paredes del refugio seguro se encogían. Se sentó en la cocina, con Nudo a sus pies, y reexaminó la cicatriz bajo la luz dura. Era un pequeño signo, pero se sentía como un faro que gritaba un secreto. Elías se dedicó a buscar en su portátil cifrado, usando palabras clave: contrabando de cachorros, marca de alerta. Los resultados eran escasos, la red era notoriamente discreta. Pero Elías tenía habilidades. Contactó con un antiguo colega de inteligencia que ahora trabajaba en el sector privado, un hacker. Le envió la foto de la marca. Mientras esperaba una respuesta, el timbre sonó. Elías se tensó. Nunca recibía visitas, ni correo directo. Se acercó a la puerta lentamente, con Nudo a su lado. Nudo, esta vez, no tembló de miedo, sino que emitió un gruñido bajo y protector. El correo era un paquete de entrega especial, dejado sin requerir firma. Elías lo abrió con cautela. Dentro, había una caja pequeña, envuelta en papel marrón. Al desenvolverla, encontró un collar de perro. Era de cuero negro grueso y tenía un pequeño medallón metálico. No tenía el nombre de Nudo. Tenía un número de serie grabado. El mismo diseño que el doctor Moreno había descrito como parte del equipo de los perros de alerta. Elías sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era una señal. El observador del capítulo 1 sabía dónde vivía, sabía que tenía un perro, y acababa de enviar un mensaje. No era una coincidencia. Nos encontraron, Nudo. Nos encontraron, susurró Elías, sintiendo la bilis amarga del miedo en su boca. Elías se dirigió a la ventana del salón, activando el modo de reconocimiento perimetral. Necesitaba saber si estaban esperando, si estaban afuera. Se pegó a la ventana, la lluvia había regresado, tenue y fría. Elías tuvo que forzar sus ojos. A la izquierda, sobre el árbol de roble donde solía estacionar su coche, había un movimiento silencioso y antinatural. No era un pájaro ni una rama. Era un pequeño objeto negro, casi imperceptible contra el cielo oscuro, que volaba a baja altura y a una velocidad constante. Era un dron. No un juguete, era un modelo de vigilancia profesional, diseñado para volar en silencio. Se movía lentamente, barriendo su jardín en un patrón metódico. El observador oculto no estaba solo. Ahora estaba usando tecnología. Elías sintió que se le aceleraba el corazón, no por el pánico, sino por la furia controlada de un animal acorralado. No te tienen a ti, Nudo, dijo, agarrando al cachorro. Me tienen a mí. Y si me quieren, van a tener que pelear. La amenaza ya no era un fantasma del pasado, era una presencia tecnológica y fría que orbitaba sobre su casa. Elías recogió el collar, lo apretó en su puño y comenzó a empacar. La huida era la única opción, pero Elías sabía que no podía simplemente huir. La marca de Nudo significaba que la amenaza lo seguiría a cualquier parte. Tenía que averiguar para qué había sido entrenado Nudo. El pequeño nudo de miedo en su estómago se había deshecho, reemplazado por un acero frío y familiar. Capítulo 4. El código silencioso, la revelación inesperada. El descubrimiento del dron y el collar había puesto a Elías en modo de alerta máxima. Su casa ya no era un refugio, sino una posición comprometida. Pasó la noche despierto, con Nudo acurrucado en sus brazos, usando sus antiguas habilidades para realizar una investigación sigilosa.
Con su portátil cifrado y la ayuda de su antiguo contacto, el hacker conocido solo como Ícaro, Elías comenzó a desentrañar la red que el Dr. Moreno había mencionado. La respuesta de Ícaro llegó de madrugada, una breve línea de texto codificado que hizo que la sangre de Elías se helara. No eran solo contrabandistas de perros. Los archivos a los que Ícaro había accedido hablaban de un programa llamado Proyecto Centinela, operativo hacía casi una década, que utilizaba manipulación genética y entrenamiento de privación para crear detectores biológicos caninos. El enfoque no era la detección de drogas, sino algo mucho más sombrío, la detección de compuestos químicos inestables y explosivos antiguos, reliquias de conflictos pasados. La cicatriz de Nudo, según un diagrama adjunto, era la marca de un lote experimental Delta, cachorros destinados a ser eliminados por ser demasiado sensibles o demasiado inestables emocionalmente. Elías miró a Nudo, que dormía inocentemente. El cachorro que había rescatado de la lluvia era, en realidad, un arma biológica, entrenada para percibir la muerte química. Esto explicaba su reacción exagerada a ciertos olores y su aguda sensibilidad al miedo de Elías. Mientras Elías asimilaba la verdad, la conexión con Nudo alcanzó un umbral telepático, no por magia, sino por la pura intensidad emocional y el olfato del perro. Nudo no solo detectaba las emociones de Elías, ahora, parecía anticiparse a ellas, a menudo antes de que Elías fuera consciente de la oleada. Si Elías sentía la punzada de una vieja culpa, Nudo gemía un segundo antes de que Elías se sintiera abrumado. Esa tarde, el vínculo se puso a prueba. Elías estaba clasificando viejos mapas militares en el sótano, buscando rutas de escape, cuando un mapa particular, marcado con la ubicación de una aldea perdida en las montañas, desencadenó su peor flashback. Elías había estado allí. Había fallado allí. El recuerdo lo golpeó con una fuerza física devastadora, el grito de su equipo, el olor a tierra quemada y la sensación de la arena caliente en su rostro. Se derrumbó sobre el suelo de cemento, sus manos cubriendo su cabeza, paralizado por el trauma. Su respiración se había convertido en una serie de jadeos inútiles. Estaba atrapado en el bucle. Las voces gritaban en su cabeza, congelado. Inútil. Culpa. Nudo, que había estado explorando una esquina de la habitación, se congeló. No fue el ruido de la caída de Elías lo que lo alarmó. Fue el olor, una oleada concentrada de miedo y un olor agrio y metálico, a enfermedad interna. Para Nudo, el peligro no estaba en el aire, sino en la cabeza de su humano. El cachorro corrió hacia Elías. Intentó el toque suave en el pecho que había funcionado antes, pero esta vez, Elías estaba demasiado profundo en el trauma. Nudo no se rindió. Elías estaba sumergido en el sonido del mortero que nunca pudo desarmar. De repente, Nudo cambió su táctica. Dejó de tocar y empezó a ladrar. No un ladrido juguetón, ni un gruñido asustado. Era un sonido agudo, incesante, penetrante. Un ladrido de emergencia. Era un sonido que, en el entrenamiento de alerta, significaba peligro inminente, evacuación total. El ladrido era tan discordante, tan ajeno al silencio de la casa y al trauma de Elías, que rompió el ciclo mental. Era un ancla sónica. Elías, forzado a registrar el sonido externo, salió del flashback con un fuerte sobresalto. Sus ojos se enfocaron. Vio a Nudo, su pequeño cuerpo rígido, ladrando directamente a su rostro, con una desesperación que no era por él mismo, sino por Elías. «Para. Nudo, por favor», jadeó Elías, levantándose con dificultad. El sudor le empapaba el cabello. Elías se dio cuenta, Nudo no solo detectaba la amenaza, sino la enfermedad dentro de Elías, y había usado su propio código de emergencia para sacarlo. El cachorro era un sanador, pero utilizaba el lenguaje de la guerra. Unas horas más tarde, Elías decidió que no podían quedarse. La huida era inminente, pero antes de partir, decidió llevar a Nudo a un último paseo rápido en una zona de construcción abandonada cercana, un lugar que utilizaba para practicar la vigilancia, lejos de miradas indiscretas. Quería que Nudo se desahogara antes de la tensión de la carretera. Mientras caminaban por una pila de escombros y restos de excavación, Nudo se detuvo en seco. Se congeló. No por miedo, sino por concentración.
Su pequeña nariz se agitaba frenéticamente, succionando el aire. Sus ojos se fijaron en un punto en el suelo, bajo una pila de sacos de cemento viejos. Elías, inmediatamente, sintió el mismo escalofrío que sintió con el dron. Esto no era un miedo normal. ¿Qué pasa, chico?, preguntó Elías, preparándose. Nudo no respondió a la voz. Comenzó a emitir un sonido bajo, un gemido de detección, el mismo sonido que había acompañado la vista de la cicatriz en el veterinario. Elías siguió la mirada del perro hacia los escombros. Nudo comenzó a excavar con una urgencia febril, lanzando tierra y trozos de cemento seco. La marca en su pata parecía vibrar, un efecto óptico causado por la sangre que corría bajo la piel. Elías se acercó. No, Nudo, quieto. Pero Nudo ignoró la orden. El cachorro desenterró un pequeño artefacto, un objeto metálico del tamaño de un puño. Estaba oxidado y envuelto en una especie de plástico industrial endurecido. No era una simple basura. Elías, con sus años de entrenamiento, reconoció inmediatamente la forma y el material. Era un pequeño dispositivo de detección y monitoreo, con rastros de lo que parecía ser un residuo químico antiguo. Elías estaba a punto de agarrar el objeto, cuando Nudo, con una desesperación repentina y abrumadora, saltó. El cachorro se lanzó contra las piernas de Elías con toda su fuerza, empujándolo violentamente. Elías cayó hacia atrás, sorprendido por la fuerza del impacto. El sonido de Nudo no era un ladrido, sino un gemido prolongado y de puro dolor, como si el contacto con el objeto lo hubiera herido. Mientras Elías intentaba incorporarse, sintió un olor en el aire. No era el olor a tierra o a óxido. Era un hedor químico ligero, pero inconfundible, el mismo que había olido en los flashbacks y en la ropa de Nudo. Era un gas, cloroformo antiguo y volátil, que había sido liberado por el movimiento del artefacto. Alarma química. Nudo, con su sensibilidad aumentada, había detectado el peligro, no con la vista, sino con el olfato, e instintivamente se había sacrificado, exponiéndose al empujar a Elías. Nudo. Maldita sea. Gritó Elías, y se puso de rodillas junto al cachorro. Nudo yacía, jadeando débilmente. Había salvado a Elías, pero el precio había sido alto. Elías miró el artefacto metálico, ahora humeando suavemente, y al cachorro herido. El proyecto Centinela no era solo una historia. Era real, y Nudo era la prueba viviente de su aterradora habilidad. Elías sabía que el olor a gas, aunque débil, se dispersaría. Pero si el artefacto tenía ese químico, alguien estaba monitoreando esa zona. Tenían que irse. Ahora. La persona que había enviado el dron sabía que Elías había encontrado algo. Elías levantó el artefacto con una rama larga y lo arrojó lejos, a una zona abierta. Luego, tomó a Nudo en sus brazos. El miedo había desaparecido, reemplazado por la determinación fría del combatiente. La guerra de Elías había regresado, pero esta vez, tenía un propósito de 4 patas. Capítulo 5. La fuga forzada, el conflicto abierto. El artefacto, al ser arrojado lejos, detonó con un sonido sordo y contenido, más un puff químico que una explosión. Era un dispositivo de rastreo y alerta, diseñado para liberar el gas solo si era perturbado, marcando el lugar y enviando una señal silenciosa. Elías, con Nudo inconsciente en sus brazos, corrió de vuelta a su coche, sintiendo la adrenalina helada de un escape en zona caliente. Nudo, aunque vivo, estaba flácido y respiraba con dificultad. El esfuerzo de empujar a Elías y la inhalación del gas químico, incluso en pequeñas cantidades, había sido un trauma. Elías se dio cuenta, Nudo no era solo un detector biológico, era un ser entrenado para la autodestrucción en caso de detectar una amenaza para su manipulador. La culpa lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Había fallado en proteger a Nudo de sí mismo. Vamos, Nudo. Resiste. Estás a salvo, murmuró Elías, conduciendo con una imprudencia calculada. Su refugio se había desvanecido. Tenía que conseguir ayuda médica profesional para el cachorro, pero un hospital veterinario era un riesgo de exposición masivo. Decidió que su única opción era recurrir a la única persona que había visto la marca de Nudo sin asustarse, el doctor Moreno.
Mientras conducía, Elías utilizó su teléfono satelital, que había mantenido oculto. Contactó con Ícaro. Necesito que borres todos mis rastros, desactives mi ubicación y accedas a la base de datos de veteranos, dijo Elías, su voz plana y sin emoción. Ícaro dudó. ¿Base de veteranos? Eso es un agujero de seguridad masivo, Elías. ¿Sabes por qué huiste? Necesito que el mundo sepa por qué huí. ¿Y por qué ellos creen que pueden usar a un animal como este?, replicó Elías, y por primera vez, habló de su verdad. Él era Elías Vance, ex especialista en desmantelamiento, cuyo fracaso en la misión Colquide no se debió a un error técnico, sino a una parálisis traumática en el momento de la verdad, lo que provocó la muerte de su compañero. La culpa no era solo por la vida perdida, sino por el abandono de su deber. La misión de Colquide, dijo Ícaro en un susurro digital. Entendido. Lo hago. Pero Elías, esto te pone en el punto de mira de mucha gente poderosa. Ya lo estoy, respondió Elías, y colgó. Llegó a la clínica del doctor Moreno a medianoche. El anciano veterinario no estaba sorprendido. Parecía haber estado esperando. Con una calma profesional, examinó a Nudo, inyectándole un antídoto y estabilizándolo. El gas no era letal, pero tenía sedantes. Quieren inmovilizarlo, no matarlo, diagnosticó el doctor Moreno, sin preguntar de dónde venían. Lo están buscando. Son profesionales, dijo Elías, mostrando el collar con el número de serie. El doctor Moreno miró el collar y luego a Elías. Tienes que irte. Ahora. Yo lo mantendré estable y te daré una hora. Elías agradeció con la cabeza. Salió de la clínica, la culpabilidad por dejar a Nudo allí mitigada por la necesidad de despejar el camino. Se dirigía al coche cuando dos sombras se materializaron del callejón. No eran matones. Eran hombres en forma, vestidos con ropa civil de alta gama, pero con la postura inconfundible del entrenamiento militar de élite. Elías Vance, dijo el más alto, con una voz fría y sin acento. Nos ahorraste el trabajo de buscarte en tu búnker. Elías no se inmutó. No sé de qué hablan. Solo soy un civil. No nos subestimes, Vance. Sabemos exactamente quién eres y sabemos exactamente lo que tienes. El perro es propiedad intelectual. Y esa clase delta es demasiado peligrosa para dejarla suelta. El perro es un animal maltratado. No es propiedad, respondió Elías, retrocediendo hacia su coche. Incorrecto. Es un activo de alto valor. Un detector de alerta de clase superior. Debería haber sido eliminado con el resto de su lote. El creador se molestó mucho cuando te vio con él en el dron. Elías se dio cuenta de que no estaban allí para negociar. Estaban allí para recuperar o eliminar. La confrontación fue inevitable. Elías usó una maniobra evasiva que había practicado miles de veces. Deslizó la mano hacia el maletero del coche, fingiendo buscar algo, mientras pateaba una pila de latas de basura hacia el hombre más bajo. La pelea fue rápida, brutal y silenciosa. Elías, aunque fuera de práctica, aún tenía la memoria muscular del combate cuerpo a cuerpo. Esquivó un puñetazo, utilizando el impulso del agresor contra la pared de ladrillo. El hombre más alto sacó una porra extensible. Elías se concentró, regresando mentalmente al campo de batalla que había jurado dejar. La necesidad de proteger a Nudo era un ancla más fuerte que su trauma. Desarmó al primer hombre y se enfrentó al segundo. La lucha fue pareja, la habilidad contra la necesidad. Elías logró esquivar un golpe crítico y utilizó el entorno a su favor, lanzando arena del suelo a los ojos del atacante. Ganó unos segundos preciosos. Entró en el coche, pero antes de que pudiera arrancar, el hombre más alto, herido pero ágil, se lanzó sobre el asiento del pasajero y luchó por el control de una bolsa de lona que Elías había dejado allí. No por las armas, sino por la información. Elías golpeó al hombre con la puerta y arrancó, pero vio en el espejo retrovisor al atacante levantarse con algo en la mano. No era un arma. Era un medallón de plata, un colgante grabado con una foto y unas iniciales, las iniciales de su compañero muerto en Colquide. Elías sintió que la bilis subía por su garganta.
La información sobre su pasado estaba en manos de sus enemigos. Ahora no solo querían a Nudo, querían desmantelar a Elías para asegurarse de que no interfiriera. Mientras huían a toda velocidad, la figura del atacante quedó atrás, sonriendo con una mueca macabra. Elías, mirando por el espejo, vio algo más terrible. El atacante no solo tenía el colgante. Estaba utilizando su teléfono para tomar fotos de un objeto que había recuperado de su bolsillo, el artefacto semidetonado que Elías había arrojado en la zona de construcción. El atacante levantó la mano y, con un gesto obsceno, le hizo una señal. No era una amenaza de muerte, era una promesa de persecución, la burla de que sabía dónde buscar. La cara sonriente desapareció de la vista. Elías no se detuvo hasta estar a cientos de kilómetros de distancia. Condujo hasta un motel decrépito, el tipo de lugar donde los recuerdos son menos importantes que el precio. Entró en la habitación, encendió la televisión para ahogar el silencio y se dejó caer en la cama. Su mente era un torbellino. Habían tomado una pista crucial sobre su trauma. Ahora lo usarían como palanca. Pero en medio de la rabia y el miedo, un pensamiento se abrió camino. El atacante había buscado la bolsa, no a Nudo. ¿Qué había en esa bolsa que era más valioso que el perro? Elías revisó la bolsa. La mayoría de los artículos estaban intactos. Luego recordó que había guardado allí el walkie-talkie y un viejo pendrive USB, regalo de su compañero de Colquide. El colgante que se llevaron estaba en el exterior. Se detuvo. El pendrive. Nunca lo había abierto. Elías sacó la memoria USB, con el corazón latiéndole en el pecho. Lo que comenzó como un rescate de un perro, se había transformado en una fuga de alto riesgo. La lucha por la vida de Nudo se había fusionado con la lucha de Elías por su propia redención. Ahora estaban en la carretera, con un enemigo profesional y despiadado siguiendo su rastro, y Elías tenía en sus manos un objeto que su compañero muerto le había dado. Elías insertó el pendrive en su portátil con dedos temblorosos. La verdad, finalmente, iba a salir a la luz, y Elías rezaba para que fuera la clave para salvarlos a ambos. Capítulo 6. El antagonista y la verdad, en la carretera. La habitación del motel olía a tabaco rancio y soledad. Las paredes eran de un papel pintado descolorido y los ruidos de la autopista eran una sinfonía constante de la que no se podía escapar. Era la antítesis del búnker silencioso de Elías, pero al menos, aquí, la vigilancia no era tan obvia. Nudo, habiéndose recuperado notablemente del gas, aunque todavía aletargado, yacía bajo la manta, su presencia era el único punto de calor y cordura de Elías. Estaban en la carretera, un estilo de vida que Elías había temido y evitado. La perspectiva de Nudo se convirtió en la narración dominante de este nuevo capítulo, el mundo se había acelerado. Nuevos olores a diésel, el miedo persistente de su humano que venía y se iba en oleadas, y el constante traqueteo de las ruedas. Nudo se sentía inquieto. Su habilidad para detectar amenazas no se apagaba, y la amenaza, invisible pero palpable, estaba en el aire que Elías exhalaba. Elías se sentó al borde de la cama, sujetando el pendrive USB de su compañero caído. El medallón que los atacantes habían robado contenía una foto de ese mismo hombre. Elías finalmente comprendió la urgencia de sus enemigos. No querían el pendrive para la red de cachorros, sino porque su contenido podía exponer algo que él había ocultado durante años. Con un temblor en la mano, Elías insertó la memoria USB en el portátil. La pantalla se iluminó, revelando una serie de archivos de video y texto. Elías abrió el primer video. Lo que vio fue una escena de tortura, pero no para un humano. La filmación, de baja calidad y con fecha de hace un año, mostraba una jaula metálica y, dentro, a un grupo de cachorros, mucho más pequeños que Nudo, en condiciones deplorables. Elías sintió un nudo de repugnancia. Se oía una voz, fría y pedagógica, impartiendo instrucciones a una figura sombreada. La voz hablaba de privación sensorial y acondicionamiento por shock para agudizar la detección. Elías vio, con el corazón encogido, a un cachorro diminuto y asustado, con la misma cicatriz simétrica en la pata, siendo expuesto a un fuerte sonido metálico, mientras el olor a gas químico entraba por las ventilaciones. El cachorro gemía, y Elías se dio cuenta, con un horror visceral,
de que era nudo de bebé. Elías tenía una prueba innegable de la brutalidad del Proyecto Centinela. Elías cerró el video, con náuseas. Se dio cuenta de que no solo estaban escapando de criminales, estaban persiguiendo a un verdadero monstruo. Ícaro finalmente le envió un archivo descifrado sobre el líder de la red, conocido en la Dark Web como el Creador. No era un simple narcotraficante. Era un genetista desacreditado con la obsesión de crear una especie de perro perfecto para la guerra, financiado por organizaciones paramilitares. Elías leyó el informe con creciente horror. El Creador no buscaba a Nudo para devolverlo a la red. Lo buscaba porque Nudo era un lote fallido, que había sobrevivido a la purga. Nudo era una prueba viviente de que el Proyecto Centinela existía, y que su método de entrenamiento violaba todos los códigos de ética. El Creador temía que, si Nudo caía en manos de la policía, su imperio se desmoronaría. Tenía que eliminarlo para limpiar el rastro. No eres un fracaso, chico. Eres un superviviente, susurró Elías a Nudo, acariciando la pequeña cicatriz. Mientras Elías navegaba por los archivos, buscando algo que pudiera usar, la tensión lo estaba destrozando. La culpa de Cólquide se sumaba al miedo por Nudo. Elías se levantó para beber agua, sintiéndose al borde del colapso emocional. En ese momento de debilidad, Nudo mostró su verdadero valor. El cachorro había estado en silencio, pero de repente, se lanzó de la cama, corriendo hacia la pared opuesta. Comenzó a olfatear frenéticamente la base de una silla de plástico barata. Luego, se dirigió a una costura del asiento del coche viejo de Elías, el que había usado para la huida. Elías, ya en modo de alerta, se acercó al coche. ¿Había dejado algo? ¿Había alguien escondido un rastreador? Siguió la indicación de Nudo, palpando la costura. Sintió una protuberancia inusual. Con una navaja, abrió el material. Dentro, oculto profundamente en el relleno del asiento, había otro pendrive USB. Era antiguo, más desgastado que el que le había dado su compañero. Elías se dio cuenta, el coche viejo, que había comprado a un precio ridículo hace años, debía haber pertenecido a una de las víctimas del Creador. Este era el triunfo inesperado. Elías insertó el segundo pendrive en su portátil. Contenía datos masivos, cifrados con un protocolo que Ícaro tardaría horas en romper. Sin embargo, en la parte superior, había un único archivo de texto que se abrió automáticamente, sin necesidad de contraseña, como un mensaje de socorro. El texto no contenía palabras, solo coordenadas, una fecha y una hora. Coordenadas encriptadas, sábado a medianoche. Eliminación del lote gamma. Ventilación cerrada. Elías miró el calendario digital de su portátil. Hoy era viernes. Sábado a medianoche era mañana a las 24. Elías se apresuró a enviar el archivo a Ícaro. La respuesta llegó en segundos, sin cifrar, con una sola palabra: es una instalación de laboratorio en desuso en el Distrito Industrial del Norte. Es real. El Elías especialista en desmantelamiento regresó con una furia fría. El Creador no solo estaba limpiando su rastro con Nudo, estaba realizando una purga masiva de cachorros en el lote gamma, utilizando la ventilación cerrada como su cámara de gas. Pero luego, Elías notó algo más en el pendrive recién abierto. Un archivo de video cortísimo que se había reproducido automáticamente. No mostraba a Nudo. Mostraba un primer plano de un cachorro similar, con los ojos llenos de terror, siendo arrastrado fuera de una jaula. La marca en su pata era idéntica a la de Nudo. Elías hizo zoom. El nombre del archivo parpadeaba en la pantalla, un mensaje final de la víctima que había dejado el pendrive oculto, una nota de un guardián o un investigador que había muerto intentando exponer al Creador. El nombre del archivo era hermano-nudo-eliminado. Elías sintió que el aire se le iba de los pulmones. Nudo no era el único de su camada en el Proyecto Centinela. Tenía al menos un hermano o hermana. Y si ese cachorro no era el de la purga de mañana, significaba que todavía había más supervivientes, posiblemente en el mismo lugar. Elías miró a Nudo, que lo observaba con sus grandes ojos. Nudo ladeó la cabeza, su sentido de alerta activado por la extrema tensión emocional de su humano.
Elías acarició la cabeza de Nudo. Vamos a buscar a tu familia, chico. Y vamos a terminar con esto. La huida había terminado. La lucha estaba a punto de comenzar. Elías cerró su portátil y, con una resolución de acero, comenzó a trazar el plan de ataque. No había tiempo que perder, y Elías no iba a permitir otro fracaso. Mañana a medianoche, no solo se decidiría el destino de Nudo, sino también el de Elías Vance. Capítulo 7. La alianza improbable, el rescate. Elías se había pasado las siguientes horas sin dormir, tecleando furiosamente en su portátil. El pánico se había evaporado, sustituido por la concentración fría y metódica que lo había convertido en el mejor especialista en desactivación de su unidad. La fecha límite, medianoche, era la única cosa que importaba. La idea de huir había desaparecido, la culpa por su compañero muerto se había transmutado en la necesidad de salvar a los hermanos de Nudo. No voy a huir, Nudo. Esta vez, voy a enfrentarlo, dijo Elías, doblando un mapa impreso de la zona industrial. Elías sabía que no podía hacer esto solo. Necesitaba apoyo logístico e información. El doctor Moreno, con su discreción y acceso a medicinas, y el hacker Ícaro, con su habilidad para navegar por la infraestructura digital del enemigo, eran sus únicas opciones. Elías llamó al doctor Moreno y fue brutalmente directo. Le explicó el proyecto Centinela, la purga inminente del lote Gamma y la ubicación. Elías esperaba escepticismo, o al menos miedo. En cambio, el doctor Moreno respondió con una calma inesperada. Ya me lo imaginaba, Elías, dijo el anciano veterinario. He visto demasiados perros con traumas inexplicables. Dame las coordenadas. Yo prepararé los sedantes y los suministros de primeros auxilios. Es mi manera de hacer las paces con lo que no pude detener hace años. La primera pieza de la alianza estaba en su lugar. Luego, Elías se comunicó con Ícaro, quien estaba a miles de kilómetros de distancia. Le dio las coordenadas y le explicó el plan: desactivar el sistema de ventilación justo antes de la hora de la purga y crear un cortocircuito en las cámaras de seguridad para darles una ventana de 10 minutos. Es una misión suicida, Elías. Estás entrando en el nido, advirtió Ícaro. Si no lo hago, mueren. Y mi fracaso no será perdonado esta vez, respondió Elías. Necesito que me cubras las espaldas. Eres mis ojos y mis oídos. Ícaro dudó, pero el peso moral de la situación lo obligó. De acuerdo, viejo. Lo haré. Pero si te desconectas, no puedo hacer nada por ti. Elías preparó a Nudo. Había cosido un pequeño arnés de cuero, no para atarlo, sino para que Nudo pudiera llevar un diminuto rastreador GPS y una microcámara. Nudo, sintiendo la intensidad de su mano, estaba en una excitación tensa. Percibía el olor a metal de la vieja pistola que Elías había guardado y el aroma a sudor y concentración. Sabía que se avecinaba el peligro, pero también sentía una determinación profunda en Elías, una que lo hacía fuerte. Elías se arrodilló, sosteniendo la cara de Nudo entre sus manos. La conexión era tan fuerte que no necesitaban palabras, pero Elías habló de todos modos, como un juramento. Nudo, no quiero hacer esto, pero tú eres el único que puede guiarnos. Necesito que seas mis ojos. Si hueles el gas, si hueles el miedo, me avisas. Perdóname por lo que voy a hacer, pero no hay otra forma de salvarlos. Nudo, en respuesta, dio un lametón silencioso en la barbilla de Elías y frotó su cabeza contra su pecho. Era su forma de decir: estoy listo. Te seguiré. Era una afirmación de su voluntad, un voto de lealtad al hombre que lo había rescatado del barro. El viaje al distrito industrial fue tenso. La instalación era un almacén de hormigón gris, sin ventanas, rodeado por una cerca de malla ciclónica. Elías se acercó bajo la cubierta de la medianoche, su corazón latiendo con el ritmo de su propia respiración controlada. La infiltración se vio a través de los ojos de Nudo, Elías como su ancla, Nudo como su sensor. Elías utilizó un cortador de pernos para abrir un agujero en la cerca. El ruido fue mínimo, pero para Nudo, el olor a metal y fricción era una advertencia. Una vez dentro, el olor se hizo abrumador. Nudo percibía el fuerte hedor de desinfectantes,
de moho industrial, y, lo más importante, el olor tenue pero constante de la angustia canina. Era un coro silencioso de miedo que le quemaba las fosas nasales, diciéndole que había muchos cachorros en peligro. Elías se movía como un fantasma, utilizando su entrenamiento para evitar los focos de luz. Nudo caminaba junto a él, a veces tirando suavemente de la correa hacia la izquierda o la derecha, guiando a Elías lejos de las zonas con cables eléctricos o sensores de presión. La habilidad de Nudo era la única cosa que mantenía a Elías fuera de peligro. Llegaron a un conducto de ventilación en la parte posterior. Ícaro había proporcionado el plano. Elías abrió la parrilla con herramientas especiales. «Es hora de ir a la oscuridad, chico», susurró Elías. Nudo se deslizó por el conducto, su pequeña cámara enviando imágenes térmicas a la muñequera de Elías. Elías lo siguió, arrastrándose por el metal frío. Los olores eran más fuertes aquí, amoníaco, heces, y el inconfundible aroma del gas de purga que ya se estaba filtrando, un olor dulzón y anestésico. Llegaron a un pasillo interior. Ícaro contó los segundos. 3, 2, 1. Ahora. Gritó la voz digital en el auricular de Elías. Las luces parpadearon 2 veces y se apagaron. Un silencio electrónico cayó sobre el lugar. Elías salió del conducto. El plan de Ícaro era simple pero arriesgado, un cortocircuito en el panel principal que deshabilitaría la ventilación de gas y las cámaras durante exactamente 10 minutos. Elías, guiado por Nudo, que lo dirigía con la nariz hacia el olor más intenso de la angustia, encontró la sala de jaulas. La visión era desgarradora. Decenas de cachorros diminutos, algunos con la misma marca, yacían en jaulas sucias, catatónicos por el miedo y la falta de sueño. Parecían sombras, no perros. Pero en el centro, en una jaula marcada, Nudo se detuvo. Dentro había una perrita pequeña, con la misma cicatriz perfectamente simétrica. Nudo emitió un gemido bajo y lastimero. Era una súplica, un reconocimiento. Su hermana. «Te encontré, Nudo 2», susurró Elías, abriendo la jaula. De repente, una luz de emergencia roja se encendió, parpadeando. Elías no había activado una alarma. Fue la pantalla de un monitor en la pared lo que se encendió. En la pantalla, un hombre mayor, vestido con una bata de laboratorio limpia y con una sonrisa fría y autosuficiente, los observaba. Era el creador. «Qué decepcionante, Vance», dijo la voz del hombre, resonando en el pasillo. Esperaba un poco más de sofisticación. ¿Un ex especialista en desactivación de bombas usando un cachorro? Elías agarró a Nudo 2, que estaba temblando incontrolablemente. «Estás acabado». «La policía sabe lo que está pasando aquí», mintió Elías. El creador se rió, un sonido seco y desagradable. «No, Vance. Tú estás acabado. El sistema de purga está en marcha. No está conectado a la red principal. Y tu amigo hacker acaba de darle un impulso». En la esquina inferior de la pantalla, un cronómetro se activó, con una cuenta regresiva, 48 minutos. 48 minutos para el cierre total. Y luego, el gas. Y no es sedante, Vance. Es lo que llamas agente de limpieza, pero en dosis letales. El aire está siendo viciado. ¿Pensaste que un simple cortocircuito detendría mi trabajo? Mira la ventilación. Elías se giró. Vio un humo tenue, dulzón y de color azulado, que comenzaba a serpentear por las rejillas de ventilación. Era el gas. El creador había instalado un sistema de purga de respaldo. Solo puedes llevar a 1 o 2, Vance. Eres un hombre de decisiones difíciles, ¿verdad? Es tu dilema final. Salvar a tu preciado Nudo o a los otros cachorros. Nudo, sintiendo el gas, el miedo de su hermana y la furia de Elías, comenzó a jadear. Estaban atrapados, rodeados por el gas que se intensificaba, y Elías solo podía llevar un máximo de 2 perros. El dilema era insoportable. Salvar a su nuevo hermano o hermana, la prueba que Nudo había detectado, o a los otros cachorros del lote gamma. Elías miró a Nudo, luego a Nudo 2, y sintió el nudo de su propio pasado regresando.
No podía congelarse de nuevo. Tenía que tomar una decisión. Capítulo 8. Sacrificio y triunfo, la lucha final. El gas azulado se extendía lentamente por el pasillo, un velo letal que prometía un sueño permanente para los cachorros inmovilizados. El cronómetro en la pantalla parpadeaba, recordándole a Elías que la ventilación principal se cerraría por completo en menos de 48 minutos, sellando su destino. El creador sonreía desde el monitor, disfrutando de la agonía de la decisión de Elías. Elías sintió el pánico burbujear, pero la voz de Nudo 2, la perrita temblorosa en sus brazos, lo ancló. Era un sonido tan débil, tan puro, que no podía fracasar de nuevo. Elías tomó una decisión. La perrita era la prueba viva de los experimentos y la conexión más fuerte con Nudo. Tenía que asegurar su escape. Ícaro, necesito que abras una ruta de escape de emergencia en el lado este. Un ducto. Ahora, ordenó Elías, su voz cargada de la autoridad que hacía años que no usaba. Mientras Ícaro trabajaba frenéticamente a distancia, Elías liberó la alarma general. El sonido estridente de la sirena inundó el edificio, confundiendo temporalmente a los cachorros. Elías no podía llevarlos a todos, pero podía darles una oportunidad. Abrió todas las jaulas, golpeando los cierres con una barra de metal. «Corre, Nudo. Guíalos hacia la luz», gritó Elías. Nudo, aunque asustado, entendió. Se lanzó hacia el grupo de cachorros semicatatónicos. El cachorro, ahora el líder inesperado, utilizó el lenguaje de su entrenamiento, un ladrido agudo y directivo que, en su mundo, significaba «evacúen». Elías tomó a Nudo 2, la envolvió en su chaqueta y la aseguró en su pecho. El caos se desató. Elías sabía que el ruido atraería a los secuaces del creador. No se equivocó. Justo cuando la primera oleada de cachorros liberados se dirigía hacia el ducto de ventilación recién abierto por Ícaro, dos figuras musculadas, los mismos exmilitares que lo habían atacado antes, se interpusieron en el pasillo. La fiesta se acabó, Vance. «Devuélvenos al lote Delta», dijo el hombre más alto, levantando un arma de electrochoque. «Se acabó para su jefe», replicó Elías, sacando su vieja pistola. La confrontación directa fue un infierno de movimientos rápidos y precisos. Elías utilizó el entorno, arrojando cajas metálicas para desorientar a los atacantes. Nudo regresó con Elías, sintiendo que la amenaza a su humano era mayor que el miedo a los grandes ruidos. Elías disparó, no para matar, sino para inmovilizar. Logró herir al primer hombre en el hombro, ganando tiempo. Mientras Elías se enfrentaba al segundo, notó que el hombre más alto se había agachado cerca de un carrito de laboratorio volcado. Estaba manipulando algo. Nudo, con su sentido agudizado por el pánico, lo detectó primero. El olor a metal y pólvora, ahora fresco y potente, lo inundó. Nudo lanzó un ladrido agudo en dirección al carrito. «¡Bomba!», gritó Elías, retrocediendo. El segundo atacante no se inmutó. «Un dispositivo de cobertura. Para borrar las pruebas. El creador no deja testigos». Elías se concentró. Sabía que un dispositivo improvisado no podía ser desactivado a distancia. Tenía que ser neutralizado. Pero en ese momento crucial, la presión, el olor a gas, los gritos de los cachorros y la visión de Nudo 2 temblando, todo se acumuló. Elías sintió que el mundo se detenía. El flashback de Colquide regresó con una furia incontrolable. Elías tuvo un ataque de pánico debilitante. Su cuerpo se inmovilizó. El arma se le resbaló de la mano. Elías estaba en el suelo, con el sudor frío y el corazón latiéndole como un tambor frenético. Era la parálisis, el trauma que había definido su vida, regresando para matarlo. El segundo atacante vio su oportunidad. Sonrió con malicia, apuntó con su arma y se acercó a Elías. ¡Qué patético! El gran especialista, cayendo por un ataque de ansiedad. El creador tenía razón, eres una mancha en el historial, dijo el hombre, apretando el gatillo. Elías cerró los ojos, aceptando el impacto. Pero no llegó. Nudo, con una valentía que desafiaba su tamaño y su miedo, se interpuso entre el cañón del arma y Elías. No había tiempo para ladridos o gemidos.
solo la acción. El pequeño cachorro se lanzó, interrumpiendo la trayectoria. El sonido del disparo fue ensordecedor. Elías sintió un impacto sordo, pero no el de la bala en su cuerpo. Vio a Nudo caer. El cachorro gimió, un sonido corto y agudo de puro dolor. La bala, destinada a la cabeza de Elías, se había alojado en el costado de Nudo. Elías sintió que el mundo se abría bajo sus pies. El miedo, la culpa, el trauma, todo desapareció, reemplazado por una furia fría y cegadora. Habían herido a su ancla. Habían herido a su hijo. No. Gritó Elías, un rugido primario que no había emitido desde su infancia. La inmovilización se rompió. Elías se levantó como un resorte, la adrenalina pura bombeando por sus venas. Se lanzó sobre el atacante, sus movimientos eran rápidos, precisos y brutales. Elías no usó el arma. Utilizó la técnica que había dominado para el combate cuerpo a cuerpo, un agarre, una torsión. El atacante no tuvo oportunidad. Elías lo neutralizó, dejándolo inconsciente con un golpe seco. El segundo atacante, que estaba terminando de montar el explosivo improvisado, vio la escena y retrocedió, asustado por la transformación de Elías. El creador no puede ganar. Gritó Elías, la voz ronca. Elías recogió a Nudo, ignorando el dolor del cachorro. Tenía que salir. La cuenta regresiva del creador era real, y los cachorros aún necesitaban su ruta de escape. Dejó a Nudo 2 a salvo con los otros cachorros que se dirigían al ducto y corrió hacia el panel de control. Utilizando sus conocimientos, Elías reconfiguró el sistema de ventilación para que se revirtiera, no para que purgara el gas, sino para que lo absorbiera hacia el exterior. Ganó unos minutos. Luego se lanzó hacia el ducto de escape, con Nudo sangrando en sus brazos. El gas azulado era denso. Elías se arrastró, el pánico por la vida de Nudo era una presión insoportable. Cuando salió al exterior, la noche era fría y húmeda. Elías sintió que se desmayaba. Pero entonces, vio luces. No de la policía. Era la camioneta del doctor Moreno. El doctor Moreno corrió hacia él, con el rostro pálido. Ícaro había activado una alerta silenciosa. Rápido. Está muy mal. Gritó Elías, entregando a Nudo. El doctor Moreno actuó con calma. En la parte trasera de la camioneta había una mesa de operaciones de emergencia. Con manos expertas, aplicó presión a la herida. La bala está alojada cerca de la costilla. Hemos perdido demasiado tiempo. Lo siento, Elías, está muy débil, dijo el doctor Moreno, su voz llena de tristeza. Elías se subió a la camioneta. El motor rugió. Mientras el doctor Moreno conducía frenéticamente hacia la clínica, Nudo yacía en la mesa de operaciones improvisada. Su respiración se hizo lenta, superficial. Elías tomó la pata de Nudo, su dedo buscando la pequeña cicatriz. Se inclinó y susurró su confesión final, la verdad que no había podido decirle a su compañero caído. No me dejes solo, Nudo. No lo dejes. Te prometí que esta vez no fallaría. Tienes que vivir. Tienes que vivir para que mi vida tenga sentido. En ese momento, el monitor cardíaco portátil conectado a Nudo emitió un pitido prolongado. Un tono agudo y constante. La luz roja se encendió. El corazón de Nudo se detuvo en la mesa. El monitor se puso plano. Elías sintió que el mundo se silenciaba de nuevo, pero esta vez, el silencio era definitivo y sin esperanzas. Elías apretó la pata inerte de Nudo, con una lágrima solitaria corriendo por su rostro. Todo había fallado. El nudo en su corazón se apretó con la fuerza de un cable de acero. Capítulo 9. El latido que queda, el epílogo y la curación. El silencio en la parte trasera de la camioneta era más pesado que el plomo. Elías apretó la pata de Nudo, sintiendo el vacío donde antes latía una vida frenética. El monitor plano era una acusación silenciosa del fracaso de Elías. Su corazón, que había aprendido a latir al ritmo del pequeño perro, ahora se sentía como un órgano inútil y perforado. No. No, no puedes irte,
murmuró Elías, y su voz era un sonido seco y roto. El doctor Moreno, con los ojos llenos de lágrimas, intentó reanimación cardiopulmonar. Presionó suavemente el pequeño pecho de Nudo. Ya no hay nada que hacer, Elías. Lo siento mucho, dijo el veterinario, con voz temblorosa. Se preparó para soltar la máscara de oxígeno. En ese momento, la perrita, Nudo 2, que Elías había colocado en una cesta de mimbre cercana, emitió un sonido. No fue un gemido de dolor, ni un ladrido de miedo. Fue un aullido. Un sonido agudo, lamentoso y prolongado, el grito desesperado de un alma que se niega a la pérdida, el lamento primitivo de la hermandad biológica. El aullido resonó en la cabina y, en una coincidencia que desafiaba la lógica y la medicina, coincidió con el momento en que el doctor Moreno, en un último intento, aplicó una descarga del desfibrilador portátil. El pequeño cuerpo de Nudo se arqueó. El monitor, que había estado plano y silencioso, emitió un pitido. Luego, otro. El tono monótono se rompió por una serie de pulsos débiles y erráticos. Elías. Está volviendo. Gritó el doctor Moreno, sus manos volando para asegurar la vía respiratoria. Un pulso. Muy débil, pero está ahí. Elías sintió que el nudo de acero en su pecho se aflojaba dolorosamente, liberando una inundación de alivio y lágrimas. El latido de Nudo había regresado, traído de vuelta por la súplica de su hermana y la desesperación de su humano. Elías acarició la pata de Nudo, la cicatriz era un mapa de un pasado superado. El resto de la noche se desvaneció en una niebla de procedimientos médicos. El doctor Moreno, con la ayuda de Ícaro que alertó a las autoridades bajo anonimato sobre la purga química, aseguró a los cachorros rescatados y al resto de las pruebas. A la mañana siguiente, el creador fue capturado cuando intentaba huir, encontrándose a sus secuaces noqueados y las pruebas irrefutables de su programa ilegal. Elías, agotado pero en paz, regresó a su casa. Ya no era un búnker. Había roto el aislamiento. La presencia de Nudo 2, a quien llamó cariñosamente Nuda, para distinguirla de Nudo, el chico, llenó los rincones silenciosos de la casa. La curación de Elías no fue instantánea, pero fue inevitable. Ahora asistía a sesiones de terapia para su TEP. Sin embargo, su ancla más fuerte estaba en casa. Nudo se recuperó lentamente, su herida una banda de piel rosada bajo el pelaje, una medalla silenciosa de su acto de sacrificio. Elías entendió que el trauma no lo definía, sino el amor y la valentía que demostró al enfrentarse a sus miedos para salvar a otro. Los ruidos fuertes aún lo sobresaltaban, pero ahora tenía dos pequeños sensores biológicos a su lado, dos cuerpos cálidos y vibrantes que lo sacaban de cualquier flashback con un toque o un gemido. La perspectiva final del libro era la de Nudo. El mundo ya no olía a miedo y barro. Olía a jabón suave, a madera cálida, y, por encima de todo, al olor constante y seguro de Elías, un olor que ya no tenía trazas de tristeza, sino un aroma sutil y reconfortante a paz y tierra mojada. Los sonidos del hogar eran ahora los suaves golpes de las colas de él y Nuda contra el suelo, y el sonido de la risa humana, una melodía que Elías había olvidado. La cicatriz en la pata de Nudo ya no se sentía como una marca de un producto fallido, sino como un recordatorio del día en que se convirtió en un héroe. Elías y Nudo, y Nuda, se encontraban un domingo por la tarde en un parque soleado, un lugar público que Elías había evitado durante años. Los dos cachorros corrían libremente, sus orejas ondeando al viento. Elías, sentado en un banco, sonreía, una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos. El nudo en su estómago, el que le había dado nombre a su perro, se había deshecho por completo. Un niño se acercó tímidamente, con su perro salchicha juguetón. «Hola. ¿Puedo acariciar a sus perros?», preguntó la niña. Elías, por primera vez en años, inició un diálogo con un extraño sin sentirse amenazado. «Claro», dijo, asintiendo. «Tienen una historia interesante». La niña se arrodilló para acariciar a Nuda, y luego, con la mano extendida, tocó a Nudo. Nudo, el perro que temblaba al tacto, aceptó la caricia con un pequeño movimiento de cola. Elías se levantó. Su cuerpo ya no se sentía pesado con la culpa. Se agachó para abrochar la correa a Nudo,
preparándose para ir a casa. En lugar de susurrar a Nudo en español, el idioma que había adoptado para su aislamiento, Elías regresó a su voz nativa, pero la infundió con la suavidad que Nudo le había enseñado. We made it, buddy. We are home, susurró Elías, una frase que representaba la finalización de su misión de vida. Nudo, que entendía el tono más que las palabras, miró a los ojos azules de Elías. Luego, el cachorro dio un pequeño ladrido de entendimiento, el mismo sonido gutural y suave que había hecho la primera noche, cuando se había acurrucado en el pecho de Elías. El nudo del miedo estaba deshecho. El lazo de amor era eterno.